Bien, amigos, vamos a dar inicio a la lectura de este día. A continuación, después de haber analizado un poco acerca de los nombres de Hashem, los apelativos con los cuales se buscaba antes identificar al Creador, al ser superior, se llegó a la instancia de formular un nombre específico que no compartiera con otros conceptos de divinidad. Y así es como surgió el nombre de Hashem. Ya vimos que proviene de un verbo que significa constituir. Y en esta lectura que tenemos para hoy, la cual es la número 16 de este libro, Guía de Perplejos o Descarriados, sugerí como título el ser inteligente, o sea, el ser superior que es inteligente, ya que tendremos dentro de los cuatro temas que corresponden acá a un capítulo, dentro de esta lectura. Este tema lo sugerí por el capítulo 68, el último. Porque se dice que en Dios la inteligencia, el inteligente y lo inteligible son uno y lo mismo. Una vez que hemos aprendido algo más acerca de sus nombres, el autor continúa con su enseñanza y en el capítulo 65 nos dice de cómo debe entenderse la frase Dios habló. Este tema va a ser muy desafiante porque así como hemos estado hablando, el, todas aquellas atribuciones que se le conceden al Creador, las cuales son semejantes a las habilidades características de los humanos, solamente son en sentido figurado. De tal manera que Dios, cuando se diga que Dios habló, ¿qué significa? Si no tiene boca, si no tiene lengua, no tiene dientes, no tiene garganta. Cuando en la Torah expresan que Dios habla, ¿eso qué quiere decir? Luego, capítulo 66, de cómo debe entenderse la palabra escritura de Dios. Otro tema muy importante. De aquí va a corresponder a cada uno sacar sus conclusiones, sobre todo de la Biblia. O sea, en cuanto a la Biblia. Ese libro es un libro inspirado. Leer la Biblia es como leer la propia escritura de Dios, como que Él lo hizo con sus manos, inspiró a la gente para escribirlo. ¿Qué significa eso, escritura de Dios? Esa expresión. Ustedes sabrán que a lo largo de las épocas ha existido gran debate y sobre todo el que el judaísmo también ha sostenido, el rechazo hacia el cristianismo, porque ellos dicen que sus libros son sagrados, son escritos por Dios por inspiración divina, lo cual ni siquiera ellos lo creían, ni siquiera ellos lo hacían. Ahorita en un momento les voy a poner unas ideas, leemos el tema y unas ideas para que ustedes hagan la distinción. Seguimos, capítulo 67, de lo que debe entenderse por descanso y reposo de Dios. Otra gran incógnita que puede generar el hecho de decir que Dios descansó o reposó. Eso nos haría deducir que Dios se cansa, que Dios tiene un límite para hacer algún trabajo y tiene que dejar de hacerlo porque se cansa. Eso es lo que significa descansar respecto de Dios. ¿O por qué tiene que reposar? ¿Qué significan esas palabras? Y luego se abre el debate, sobre todo en las sectas modernas,
que pelean contra los cristianos, que les dicen ustedes deben de guardar el Shabbat y no, nosotros no debemos de guardar el Shabbat, guardamos el domingo. Entonces los creyentes invierten su tiempo en discutir cuál es el mejor calendario, cuál es el calendario bíblico, cuál es el Shabbat verdadero, y ni siquiera entienden lo que significa que Dios reposó, o no invierten tiempo en analizar eso, y se van al lado religioso. Y cuando exceden en su religiosidad empiezan a pelearse y a tratar de demostrarle al otro por qué yo estoy bien y tú estás mal. Si tú estás mal, pues no eres salvo, te vas a perder, Dios te va a castigar y todo lo que acostumbran a hacer los religiosos. Capítulo 68. ¿Por qué se dice que en Dios la inteligencia, el inteligente y lo inteligible son uno y lo mismo? Bueno, vamos a iniciar. De cómo debe entenderse la frase Dios habló. Vamos a leer este fragmento que está en la diapositiva y luego yo continúo con, con la lectura. Tenemos unos versículos que nos van a ayudar a comprender lo que está diciendo el Rambam. Nos dice lo siguiente: luego de haber comprendido que Dios existe sin el atributo de existencia y que es uno sin atributo de unidad, no creo que haya menester explicarte la inadmisibilidad del atributo de hablar con referencia a Dios. Y más aún cuando sabemos que el pueblo creía que la ley y la palabra atribuida a Dios había sido creada. Como hemos de hablar de ello al tratar de la profecía, solo diremos aquí que se dice que Dios habla de la misma manera que se le atribuyen otras acciones, por semejanza a las nuestras. Concluye el Rambam que dada la información que nos ha dado, ya deberíamos tener en la mente que como Dios no tiene cuerpo, si se llega a usar una expresión como que Dios habló, no tendría que significar que Él produce un sonido con su boca, con su lengua, porque Él no tiene esas partes. Es un ser superior, definitivo, que no consta de órgano. Y que esto, expresarse así en la Torah, es una necesidad que tiene el hombre para referirse a los actos de Dios. ¿Cómo idea el hombre que Dios crea las cosas? Decidieron los sabios, Moshe, los escribas, escoger esta figura de un ser superior, como los reyes, que tienen autoridad, y que cuando ellos hablan, dan órdenes, y al dar las órdenes causan efectos en el mundo. Pues así pensaron, y esa misma imagen la trasladaron a Dios. Dios es como un rey que cuando habla suceden las cosas, aunque no tenga boca, aunque no tenga labios, dientes, garganta, una voz específica. Así pensaron ellos. Nos dice que de la manera que se le atribuyen otras acciones por semejanza a las nuestras. No sé si usted alcanza a distinguir que con esto ya se hizo pedazos la, la doctrina que nos dice que en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. No hay ningún verbo. Dios no habla. Dios no tiene boca para hablar. Esas son características de los humanos que se le atribuyeron a Dios. Pero Él no requiere del habla para hacer algo. De este modo, vas a destruir
toda esa significación que lamentablemente el mundo lo ha convertido en idolatría. Porque no tenía nada de malo, la Torah dice que Dios habla, pero no se dedicaban a idolatrar esas palabras que salían de Dios. Y llegó el momento en la humanidad que esas ideas las llevaron otras personas. Y ahora resulta que esas palabras de Dios son persona, es una persona, y ese personaje es digno de adoración. Ya empieza a surgir la idolatría. Entonces, de fondo, no tiene nada de malo, pero el hombre lo distorsiona. Abusa, como dice el Rambam, del sentido literal y lo transforma en idolatría. Vamos a seguir aquí leyendo lo que nos dice este capítulo. Este capítulo se propone declarar que las palabras hablar y decir son términos sinónimos para significar lenguaje, pensamiento y voluntad, como cuando se dice, y yo dije en mi corazón, Eclesiastés 2:15. Es la cita que usted puede ver en la pantalla. Fíjese cómo está trazada la idea en este versículo. Y dije en mi corazón que como sucede al necio, también me sucederá. ¿Para qué me hice sabio? Por tanto hablé a mi corazón. También esto es vanidad. Tenemos la expresión, vamos a subrayarla, ve amarti, perdón, ve amarti, no sé, sería ve amarti. Ani belibi, ani belibi. Y dije yo en mi corazón. Ahora lo voy a poner en amarillo para que resalte más. Y dije yo, esta expresión es un poco nosotros hablamos al corazón. ¿Qué hace referencia esta frase? ¿A qué hace referencia? Cuando pensamos algo tenemos que hablar para que nuestro corazón se entere. Tenemos que emitir un sonido. Nuestra boca tiene que actuar. O simplemente esta frase, que alegóricamente, en un sentido figurado, hablarle al corazón significa pensar. Todo esto apunta al acto de pensar. Dice aquí que Mikra Hakesil, que así como sucede al Kesil, que es el necio. Ahora que nosotros precisamente estamos leyendo Eclesiastés, ya pasamos por Proverbios. Este término Kesil es muy recurrente, hacer el contraste entre el sabio y el necio, el que no entiende, el que su cerebro está cerrado, el que se cree que sabe y no sabe nada. Dice Gam Ani Yikreni o Yikreni. También a mí sucederá. Lo que le sucede al necio me sucederá a mí. Belama eh, nos dice aquí, Jajamti, ¿para qué me hice sabio? Ani, yo, Os Yoter, Bedivarti, Belivi, Shegamse, Jabel. ¿Para qué me hice sabio? Y después, fíjense cómo dice aquí la frase, aún más,
tenemos dos verbos sinónimos. Uno es Bayomer, dice aquí, vea, perdón, vea Martí, el verbo amar, el que está acá, decir, y el otro es hablar. Hablé, está en pasado, me divertí, beliví y hablé otra vez a mi corazón. A mi corazón. Llegamse Jabel. Esto también es Jabel. Esta es la palabra que vamos a ver constantemente en este libro, que es vano o vanidad. Como se llamaba el hijo de Adán y Eva, Hebel, el vano. Vano porque vivió poco, una persona que murió pronto. Entonces, esto es vanidad. Al necio y al sabio le llegan a pasar cosas, las mismas cosas. No tiene que ver con que si eres muy sabio, ciertas etapas del que vive todo hombre también te van a tocar a ti. No las vas a esquivar. Entonces, haciendo un balance entre esas dos o esos aspectos, dice, esto es vanidad. A veces uno piensa que por estudiar mucho, por adquirir mucha sabiduría, todo te va a sonreír en la vida. Y a veces nos damos cuenta que nos llega a pasar lo mismo que a los malos o a los necios. ¿Mm? Bueno, aquí el punto principal no es eh, obtener la enseñanza del versículo, sino solamente hacer referencia al habla, hablarle al corazón. Y aquí, pedibartí, belibi. Hablé a mi corazón, dije al corazón. Y eso no significa hablar, sino simplemente pensar, reflexionar. Eso es hablarle al corazón. Entonces, es una frase en sentido figurado. Y nos va a decir el Rambam, así es como se debe entender hacia Dios. Dios no tiene que hablar nada, no tiene boca. Él piensa, él es una inteligencia superior. Y en base a su inteligencia es como él crea el mundo, da origen a las cosas, sin habla. No hay verbo, no hay esas cosas, no. Todo eso son referencias a la vida del hombre para asemejarte a Dios y te sea más fácil tener una empatía con Él. Esa es la utilidad, lo que nos está enseñando. Ambas palabras, cuando son aplicadas a Dios, solo pueden tener las dos últimas acepciones. O que Él desea o que piensa, ya sea que el pensamiento divino se manifieste al hombre por medio de una voz efectiva, ya merced a las diversas especies de inspiración que explicaremos en el libro 2, capítulo 38. Pero no hemos de suponer que Dios se vale para hablar de una voz o sonido, ni que tenga un alma donde residen sus pensamientos, ni que éstos sean sobreañadidos a su esencia, sino que nosotros le atribuimos pensamientos de la misma manera que le asignamos cualquier otra suerte de atributo. Las palabras, y él dijo, que se hallan en el relato de la creación, significan él deseó, él quiso. Esto ha sido afirmado por otros autores. La frase Dios dijo en el primer capítulo del Génesis debe ser tomada en sentido figurado, y las expresiones su boca y el hálito de su boca que se hallan en el Salmo 33:6. Los cielos fueron hechos por la palabra de Dios, y las cohortes de los cielos por el hálito de su boca. Son sin duda expresiones figuradas, como cuando se dice su palabra o su lenguaje, siendo el sentido de este verso que los cielos y sus cohortes existen por gracia de la voluntad y deseo de Dios. Aquí está. Es en la parte de abajo, siguiente versículo, que ya no viene en la lectura, pero yo lo agregué porque lo está mencionando su contenido. Dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Esto
Y dijo Bayomer, y dijo, aquí tenemos Elohim. Esto significa pensó, pensó o deseó. Deseó Hashem que estuviera la luz, o que fuera la luz. Pensó en que fuera la luz. Nunca habló nada, porque no tiene boca. No tiene órganos como los humanos, pero sí tiene inteligencia. Es un ser superior que piensa. Y en base a sus pensamientos es que él crea las cosas. Lo que hace la Torah es semejarlo lo más posible a nosotros para que comprendamos, para que no se nos dificulte tanto reflexionar en su ser, en su existencia. Bueno, ahí está. Desde mi punto de vista, con esto se destruye todo eso que nos han dicho, que el verbo se hizo carne. No hay ningún verbo, nunca habló Dios, nunca hizo nada de eso. Incluso cuando en las primeras clases que consideraba yo algo de esto y leía un poquito del libro de lógica que tengo por acá, nos dice que la palabra logos del griego principalmente se usaba en ese idioma para expresar el pensamiento o que hacía referencia a los pensamientos de alguien, el logos, como está diciendo aquí, que Dios pensó, Dios deseó, nunca habló, no es logos, no es palabra. Y la mayoría de la gente, o sea, no tiene principalmente esa significación. Después sucede, ¿no?, que se ocupa así, porque los pensamientos quedan adentro de nosotros y yo los puedo materializar si ejerzo una acción con mis manos sin tener que hablarlo. Pero muchas veces el hombre, antes de hacer algo que ya pensó, lo habla y luego lo pone en marcha. Pues tratando de ser consecuentes con ese orden, dicen, ah, bueno, el logos, sí, principalmente en el griego tiene que ver con los pensamientos, pero generalmente esos pensamientos son hablados. Y de ahí agarraron los escritores de estas obras de fe cristiana para personificar la voz de Dios, que es uno de los grandes detalles que hay en en su doctrina. Mientras que nosotros aprendemos con el Rambam que todo esto son metáforas, lenguaje alegórico, ¿por qué ellos llegan a las conclusiones a que llegan? Porque ellos están del otro lado. Ellos todo lo toman literal. Si dice que Dios habló, ah, entonces Dios emite un sonido, una palabra. Y en su necesidad transforman a Dios en una persona. Ahora que estuve revisando también el libro de doctrinas, Historia de las Doctrinas Filosóficas, uno de los filósofos que se toman ahí, es Santo Tomás, ¿no? Tomás de Aquino. A ver si es, para no estarme equivocando. Tomás, sí, exactamente, Tomás de Aquino. Y este hombre escribe la famosa Suma Teológica, y ahí es un libro muy extenso, donde se explica mucho de su doctrina, ¿no?, o la base, todo bien estructurado. Y hay muchos errores de este tipo, porque recurrentemente su punto de partida es decir que Dios es una persona. Persona. Así definen a Dios, como una persona. Y no solamente como una, sino como tres personas. Fíjense, ¿eh? Tres personas. Y yo pensaba, si esta idea yo la quisiera trasladar al hebreo,
¿Cómo se dice persona en hebreo? Adam. Pues esa idea no es compatible. Decir que Dios es Adam. No. Adán fue creado por Dios. Y en el hebreo, yo no he visto hasta ahora que se defina a Dios como una persona. Adán es persona en hebreo. Entonces, como ellos exceden en lo que nos está diciendo el Rambam en su lenguaje literal, desde ahí están mal. Y se presume mucho que Tomás de Aquino, pues era un hombre que tenía pues grandes habilidades filosóficas, que tomó mucho de su sistema, igual como el Rambam de Aristóteles, pero su lenguaje está cambiado, está aplicado de manera diferente. Y queriendo que todo encaje, hacen una serie de análisis donde van a forzar a que las ideas encajen en lo que él quiere decir. Hay una parte donde él habla de la Trinidad, apenas lo estaba revisando ayer, y primero dice que en Dios no hay engendramiento, o sea que una persona, una de las personas de la Trinidad no fue engendrada de la otra. Y luego cuando se encuentra con un versículo, creo que es del Salmo 2 donde dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ahí literalmente dice que el hijo fue engendrado. ¿Y qué tienen que hacer ahí? Fíjense, ellos mismos se complican la vida y tratan de resolver los problemas que ellos generan con sus doctrinas, con su teología. Ellos todo el tiempo tratan de combatir que el Hijo no fue engendrado por Dios, que es mismo Dios. Pero se encuentran con un versículo en la Torah, bueno, en los Salmos, donde dice que mi hijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pues eso significa que ese hijo fue engendrado, no es el mismo Dios, sino fue un producto, una criatura más, una criatura distinta. Y dice, nosotros tenemos otra definición de engendramiento. Y ya, pues mira, si tú vas a definir las cosas como a ti te gusta, como a ti te acomoda, pues no tiene caso, entonces, dialogar. Porque es lo que hacían los sofistas en la antigüedad. Definir las cosas a su conveniencia para que siempre ellos tengan la razón. Y eso no puede ser. Es la pelea que tienen con creo que con los testigos de Jehová, que ellos dicen que el hijo fue engendrado y que no es el padre. Y ellos dicen, no, es el mismo padre aunque haya sido engendrado, pero su engendramiento es como el cabello. El cabello es una generación de parte tuya, pero no lo estás creando ni es algo separado de ti, sino lo estás engendrando en ti mismo. Y ahí está, ¿no? Dando su mejor explicación para que su doctrina torcida tenga sustento. Digo, yo tenía más esperanzas de Tomás de Aquino por lo que dice este libro de doctrinas, de la historia de las doctrinas filosóficas, de Raúl Gutiérrez Sáenz. Voy, descargo la Suma Teológica y me voy a ese tema. Y me falta otro, porque antes él define que Dios es una persona. Eso no lo he leído todavía. ¿Cómo le hace para decir que Dios es una persona? En hebreo tendría que haber dicho que Dios es un Adam o que es un Ish, un hombre. Un Ish. Estas dos palabras son las que pueden significar en hebreo persona. Esto es totalmente incompatible en hebreo, pero en griego les parece a ellos que sí, en sus doctrinas. Bueno, este fue el primer capítulo de cómo debe entenderse la frase Dios habló. Según esto, y si estamos en lo correcto, Dios no habla, no tiene lengua, no tiene voz, no tiene partes físicas con las cuales hablar. Él comunica sus pensamientos, los materializa, sin necesidad del habla. Incluso cuando se comunica con los humanos, no necesita hablar. Les pone los pensamientos, su voluntad en la mente a las personas. Y de esa manera logra que ellos actúen, pero no habla. Y no es porque Dios no pueda, sino simplemente así se observó que así actuaba él.
poniendo visiones en la mente de la persona o hablándoles, pero a su mente. Ellos decían, Dios me habló y me dijo, pero lo escuchaban adentro, porque si fuera algo audible, lo tendrían que haber escuchado todos. Ahora, este escenario, ya para ir terminando este tema, se sugiere algo de esta naturaleza en el monte Sinaí, donde parece que Dios sí habló o generó una voz audible nada más en ese momento, para que todos los israelitas lo escucharan. Y fue ahí que les dio miedo y dijeron, ya no queremos oír más la voz de Dios, sino que hablé a ti, Moisés, y tú nos explicas a nosotros. Nuevamente, ahí podemos decir que fue una voz audible, un sonido, o de la misma manera se comunicó ante toda esa multitud en la mente y les hizo pensar que estaban oyendo, pero sí les estaba transmitiendo el conocimiento. Bueno, vamos a seguir. Eso ya también usted lo debe analizar por sí mismo y saber hasta qué punto concede usted en el tema, si Dios habla audiblemente o no, genera sonidos audibles. Lo que sí estamos aprendiendo aquí es que no tiene boca para ello. Los hace por sus pensamientos, no por su boca. De cómo, capítulo 66, de cómo debe entenderse la palabra escritura de Dios. Gran tema. Obviamente aquí el maestro es muy concreto en su tema, en su desarrollo, pero esto da para mucho. Vamos a ver. Y las tablas eran obra de Dios. Éxodo 32:16. Esto es obra de la naturaleza y no del arte, pues a todas las cosas naturales se les llama la obra de Dios. Como cuando se dice, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas. Salmo 107:24. Todavía se expresa más bellamente la relación entre Dios y sus criaturas en la frase, los cedros del Líbano que Él ha plantado. Salmo 104:16. Ya que siendo los cedros productos de la naturaleza y no del arte, se les describe como habiendo sido plantados por el Señor. No sé si con estas breves líneas ya logramos identificar lo que busca el autor. Las tablas eran obra de Dios. Esto es obra de la naturaleza y no del arte. El mundo es la obra de Hashem. Y es entendible eso, en sentido figurado, como que él lo escribió. Él escribe que así debe ser, que así son su configuración, su forma de ser, es un acto de Dios. Pero acá se van a transmitir leyes. ¿De dónde vienen estas leyes? De la naturaleza. Nosotros lo hemos meditado muchas veces en nuestro pequeño grupo de estudio. Lo hemos aclarado un poco más. Y si lográramos adquirir esta idea, esclarecerla bien en nuestra mente, nos quitaríamos de muchos problemas y de discusiones. Usted ha oído hablar predicadores, gente que nos dice que la ley de Dios ya no está vigente, que esa ley que Dios escribió, como se atribuye en la Torá, ya fue abolida y que ahora hay una nueva ley, la ley de su Mesías. Bueno, eso son mentiras, porque no han entendido lo que significa la escritura de Dios. Hashem creó el mundo y ese mundo, el universo, se rige bajo leyes, leyes físicas.
Y Moshe, cuando escribe la Torah, lo que hace es escribir esas leyes, traducirlas para que la conducta humana se pueda fundir o sincronizar con el mundo. De este modo, al estar sincronizado o sincronizada la conducta del hombre a las leyes de la naturaleza, es que el humano le va a ir bien. Usted fíjese cómo hay leyes para la Pascua, donde ellos hacían, bueno, eso también tiene implicaciones teológicas, religiosas, pero de fondo son leyes agrícolas. Identificar el primer mes del año, saber que ya hay que disponer de la tierra, ciertos, algunos productos se siembran en esa época, después se van a cegar y una vez obtenido el producto se debe llevar una ofrenda a Dios en agradecimiento. Después viene otra época donde hay otra siembra de árboles o de plantas, que es en el mes séptimo. Le dan una significación moral que es como el tiempo del perdón de los pecados, de las faltas, la fiesta de Sukkot y así sucesivamente. Aunque tienen implicaciones morales, algunos de esos episodios, o vamos a decirlo así, cálculos del tiempo, también tienen que ver con la agricultura de la región donde ellos vivían. Y les dice Moshe que si ellos guardan esas leyes, les irá bien. Es que es lógico. Si tú te preparas para la siembra, si tú te preparas para la siega, es correcto que vas a recoger el fruto. Pero si tú quieres sembrar en el tiempo donde no es correcto, pues no te va a dar nada la tierra. No vas a obtener un resultado. ¿Por qué? Porque tu conducta no está sincronizada con las leyes del mundo. Eso es la Torah. Y también descubrimos que nuestra conducta moral afecta a la naturaleza, o eso es lo que ellos decían. ¿Por qué llegó Israel a Canaán después de que estuvieron en Egipto? Para heredar la tierra. ¿Y qué, a consecuencia de qué? De que eran amados por los patriarcas, de que eran hombres que buscaron a Dios en medio de su incomprensión o de su limitación, buscaban a Dios. Pero los cananeos dice que eran gente que transgredía, que hacían actos abominables y que por tanto la tierra los iba a desechar, a expulsar de ellos. Entonces, esos actos inmorales hacían que la tierra los rechazara. Y una vez que esas sentencias se cumplían sobre los cananeos, los israelitas podían llegar a heredar la tierra, con el objetivo o bajo la esperanza de que estos israelitas que llegaran fueran mejores, se adaptaran más a las leyes de Dios que están impresas en la naturaleza. Y que si nosotros actuamos correctamente, este mundo nos va a favorecer, nos va a dar su producto a su tiempo. No vamos a sufrir enfermedades. Vamos a poder vivir plenamente en el lugar donde nos establezcamos, porque son leyes que están impresas en la creación de Dios. Por tanto, cuando un cristiano nos dice que ya no estamos bajo la ley, esa es una mentira, porque las leyes de Dios están impresas en su creación. La única forma de no estar bajo la ley es que Dios destruya este mundo y haga otro con otras leyes. Hasta donde tenemos conocimiento, Dios no ha hecho eso. No vivimos en un mundo diferente al de Moisés y los profetas. Incluso llegaban a decir sentencias como,
Y no pasará el cielo, antes pasará en el cielo y la tierra que caiga una palabra de la ley. Pues sí, porque están unidas. Son parte de el mismo sistema. Así que si usted quiere guardar el día de Shabbat, a usted le beneficia. Trabajar 6 días, descansar el séptimo. Ah, y precisamente ahorita vamos el tema que sigue es el descanso, reposo de Dios. ¿Qué significa eso? Otros quieren descansar el domingo, otros quieren descansar el lunes y así sucesivamente. El debate está en qué día vas a escoger. Bueno, lo más sincronizado posible a las estaciones del año donde se dan los frutos, eso sería como que lo máximo. Pero si tú reservas un día de descanso, eso ya es parte del principio de que el humano debe descansar, cesar de crear cosas. Bueno, vamos a seguir. Les leo aquí este versículo que nos dice, y las tablas eran obra de Elohim, y la escritura de Elohim grabada sobre las tablas. Nos dice aquí, Bejalujot, estas son las lujot, las tablas. Maase Elohim, hechura, hechura. Y usted ve aquí, me disculpen si no se ve también mi letra, Elohim, Gema, Bejamikta, ellas. Las tablas eran hechura de Dios, ellas. Bejamiktaf y la escritura, aquí tenemos el verbo, kataf, que es escribir. Entonces sería aquí la escritura. Miktaf, escritura. La escritura era escritura de Elohim. Creo que les agradó que en la lectura pasada de los nombres de Dios leyera el hebreo y lo fuera explicando. Así que estoy tratando de detenerme un poquito más para que esto sea más, o sea, más concreto y más específico. Miktav Elohim Hu. Escritura de Dios es. Harut al Halujot, grabada sobre, es una preposición, sobre, y otra vez la palabra alujot, las tablas. Como les decía, este tema da para mucho, porque cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos el gran desafío de identificar si lo que está escrito ahí será palabra de Dios o no. El creyente común, si le dan una Biblia ya editada, Reina Valera 60, le dicen, esto es la Biblia, y él considera que todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, estamos hablando de la Biblia cristiana, todo es palabra de Dios. Lo que está diciendo acá eran las tablas que recibió Moshe. Él escribe esas tablas que hacen referencia a las leyes de Dios y por un sentido de asociación, esas leyes Dios las escribió. Son de Él, es lo que rige el mundo. Más allá de las leyes que en cada uno de nuestros países existen, las otras son las leyes superiores que anteceden a cualquier sistema legislativo que haya creado
alguna civilización. Y siempre van a estar ahí. Han pasado los sumerios, los babilonios, los asirios, los persas, los griegos, los romanos, y siguen siendo las mismas leyes. No cabe decir que la ley ya quedó abolida, es un despropósito eso. Te dicen los cristianos, ya no estamos bajo la ley, yo ya no sigo los 10 mandamientos, no tenemos que hacerlos, pero usted los hace, algunos de ellos. Honra a su padre y a su madre. Algunos de ellos entendieron que no se deben adorar imágenes, no las adoran. Tratan de no mentir, de no fornicar, ¿no? O de cometer adulterio, lotinaf, ¿no? Adulterar, de no desear las cosas del prójimo. ¿Cómo es que están abolidas si la mayoría de nosotros las practicamos? E incluso en los sistemas de justicia del mundo están incluidos también. Ellos entendieron que no se debe robar, no se debe mentir, no se debe cometer adulterio. Hay que divorciarse y después casarse con otra persona, si ese es el deseo. Hay leyes y no han sido abolidas. Esto solamente es el producto de la imaginación de los teólogos, que no hallan la forma de cómo poner a su Dios por encima del Dios verdadero, de traer su creencia como superior a la nuestra o a la de Moisés, la de los judíos. No hallan la forma, incluso si es necesario decir mentiras, lo van a decir. Este mundo no ha sido destruido o cambiado como para que Dios funde otro con nuevas leyes. Es el mismo. Así que no cabe decir que la Torá de Moshe quedó abolida, que ya Jesús de Nazaret trajo otra ley. No puede, él no creó otra vez el mundo, no lo rehizo. Eso es lo que ellos se quieren creer. Ahora, ellos se basan precisamente en esos escritos que Dios no escribió, porque acá dice que las tablas que eran obra de Elohim era escritura de Elohim. Pero ellos no pueden decir que el Nuevo Testamento lo escribió Elohim. Eso lo escribieron sus padres de la iglesia, sus apóstoles, sus sacerdotes, en sus concilios. Hicieron los arreglos pertinentes para formar ese conjunto de escritos. Ahora, cuando en los propios relatos donde habla Jesús, él todo el tiempo está citando la Torá de Moshe y los profetas, a veces los salmos, pero nunca nadie de ellos, de los personajes del Nuevo Testamento, van a citar el Nuevo Testamento. No van a decir, es palabra de Dios, lo que nos dijo Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo tal. O como ya lo dijo la Sagrada Escritura en el libro de Apocalipsis, ¿no? Que fue, dicen ellos, que de los últimos que se escribieron. Ah, bueno, está bien. Vamos a citar Gálatas, como lo dice la palabra de Dios, escrita por Pablo, en Gálatas tal y tal, que fue, dicen ellos, que de las primeras cartas de los apóstoles. Ellos nunca van a citar ni siquiera los evangelios. Como dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso tal. Las escrituras que ellos consideraban escritura de Dios también eran la Torá de Moshe y los profetas. Entonces, eso de que el Nuevo Testamento es escritura de Dios, se lo inventaron los cristianos. Ellos le atribuyeron esa autoridad para poder cambiar las cosas, pero ya no les va a funcionar eso, al menos con nosotros. Ayer veía yo a Tomás de Aquino, leyendo su Suma Teológica. Lo primero que dice para hablar de la Trinidad, cita un capítulo de Juan, no sé si es capítulo 5. Ahí estaba, si quieren ustedes después podemos revisarlo. A nosotros, y luego yo pensé, a ver, los cristianos siempre nos dicen, yo te puedo demostrar la Trinidad con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y cuando yo voy a la Suma Teológica, lo primero que cita es el Nuevo Testamento.
Y cuando cita el Antiguo, que dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, se pone a contradecir la palabra engendramiento. Está diciendo que Jesús es un engendro. Si verdaderamente el Salmo 2 se refiere a él, es un ser creado por Dios y no respeta la Biblia. Dice que ese engendramiento significa otra cosa. No significa que Dios lo creó, sino que es parte de la misma. ¿No? Entonces, si tú vas a definir las cosas como tú quieras, pues entonces haz lo que quieras con la Biblia. Siempre vas a resultar ganador, porque tú defines las cosas como tú quieres. No respetas lo que dice ahí. Entonces, tu fe no es confiable. Por eso es que nosotros y los judíos desechamos todas sus ideas. Algunas de ellas pueden ser correctas, pero todo lo demás está mal enfocado. Entonces, en este debate de la escritura de Dios, ¿qué es la escritura de Dios? Lo que refleje las leyes de este mundo, lo que nos haga tener éxito en la vida, porque es lo que decía. He aquí que pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que te vaya bien. No te vayas al otro lado, porque vendrán todas estas catástrofes sobre tu vida. En eso consiste esto de la escritura de Dios y obedecer a Dios. Aprender sus leyes, cómo rigen el universo y sincronizarnos con ellas para que nos vaya bien. Y que los teólogos escriban lo que quieran. Están en su derecho y en su libertad. Eso no se lo vamos a intentar coartar ni discutir. Pero lo que ellos hablan no refleja la realidad del mundo. Entonces aquí, vean aquí este versículo. Dice, y dio a Moshe, cuando terminó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Elohim. Vayiten el Moshe, eh, que jalotó le da ver. Le dio a Moshe al terminar de hablar. ¿Mm? Terminar de hablar. Con él, Ito, con él, Bejar Sinai. La frase que sigue es en el monte Sinaí, la voy a subrayar con anaranjado. Har Sinai. Shenelujot. Aquí tenemos Shenelujot. Dos lujot. Vea que la palabra lujot la hemos visto acá arriba. Tablas. Aquí dice tablas. Lujot. Y aquí está otra vez. Lujot. Aquí dice las tablas porque tiene artículo definido. Jalujot. Y acá nada más dice lujot. Shenelujot, dos tablas. Dos tablas. Haedut, de el testimonio. El testimonio. Lujot Eben, otra vez, tablas. Tablas de piedra. Que tuvim escritas de Etzba Elohim. Esto es con, esto aquí tenemos la preposición con o en, y la palabra Etzba es el dedo. Y acá Elohim, con el dedo de Elohim. Ahí está. Esto directamente sí dice que fue escrito con el dedo de Elohim. Es decir, refleja, captura las leyes del mundo, las leyes de la naturaleza, que están vigentes y están de pie, y las traslada a la esfera del humano, para que él pueda vivir por medio de ellas. Y eso es lo que dice.
Moshe. Guarda estas leyes, estos preceptos, estas mitzvot, para que vivas por ellas. No es para muerte, como dicen los cristianos, que el que guarda la Torah está bajo maldición. Moshe dice que es para que vivas por ellas, porque está seguro que lo que él les escribió está conectado y refleja fielmente las leyes del mundo. Esto es lo que está detrás de la escritura de Dios. Bueno, vamos a ver qué más dice Maimónides sobre este capítulo, habiendo sido plantados por el Señor. Esto te ha de enseñar que en la Biblia se habla figuradamente de la creación, empleando las expresiones palabra y lenguaje. Lo mismo se declara en otro pasaje, donde se dice escrito por el dedo de Dios, dando a entender que ha sido escrito por su voluntad y deseo. Bien sabes lo que dice la Mishnah. 10 cosas fueron creadas en viernes, en el crepúsculo del atardecer, y la escritura es una de ellas. Fíjense, esta frase que acabamos de leer, el dedo de Dios, nosotros nos imaginamos que Dios, una mano gigante, ¿no? O incluso un ángel, vino, agarró las tablas y las escribió. Así de manera muy fantástica. Fue un acto milagroso que al poner Dios su dedo iba perforando la piedra. Si atendemos a esto y a lo que nos han enseñado, Dios no tiene dedo. Lo que está haciendo es trasladar, hablar a la mente de Moshe para que él las pueda escribir. Y Moshe está siendo movido por esos pensamientos que provienen de Dios para que él escriba correctamente los enunciados. Es como que Dios los escribió. O es decir, para el lenguaje de ellos, Dios escribió la Torah. Le dice a Moshe cuando rompe las tablas, prepárate otras 2 tablas, porque se van a escribir otra vez la Torah. Las leyes que ya te di, otra vez hay que ponerlas ahí. Y las volvió a escribir Moshe. Y una vez que ya entregaron las nuevas tablas, dice que Moshe las hizo copias de ellas y las entregó a los ancianos y a los levitas para que las estudiaran. Eso significa que el mensaje fue trasladado a otros materiales que le dieran soporte a las mismas leyes. Lo que sí escribió Dios o implantó Dios en su creación son leyes superiores. Es lo que también descubren los científicos. Cuando te dicen, es que son las leyes de Newton. Y dependiendo de algún científico ilustre que estudia el mundo, encuentra que hay leyes en la materia, que rigen la materia. Pues esas son leyes que tienen un objetivo y las leyes de la Torah, aunque son tomadas de la naturaleza, pero se le dio un corte moral para ser practicadas por los seres humanos, para que las conozcan y se alineen con la creación y les vaya bien. Espero haber sido claro con esto y nuestra percepción acerca de la escritura, de la Biblia, haya mejorado. Después nos dice aquí, lo cual muestra cuán general era entre nuestros padres la creencia de que la escritura de las tablas había sido producido de la misma manera que el resto de la creación, según hemos demostrado en nuestro comentario de la Mishnah, Avot 5:6. Bueno, como el ser humano está dependiendo mucho del lenguaje, la Torah, y eso yo lo escuchaba cuando empezaba a leer, a informarme del judaísmo, me tocó encontrar
explicaciones donde el expositor o el rabino te decía, Dios creó las tablas, como creó los planetas, ¿no? Y Dios grabó los 10 mandamientos o las leyes de la Torah allí. Incluso era una hechura milagrosa, porque dicen ellos, obviamente no concuerda, ¿no? Porque antes, si fue de la época de Moshe, existía el paleohebreo, ¿no? En aquellos tiempos. Pero ellos tomando referencias con el hebreo moderno, dicen, la letra Samef es como un circulito, así. Si tú haces esto en una piedra y la perforas, pues obviamente se va a caer esta letra porque es circular. Entonces, haces el círculo y se caería el pedazo. Y decían ellos, no, la escritura de Dios incluso hacía que se sostuviera la Samef. Estaba flotando ahí. Este tipo de explicaciones que luego son fantásticas y que le gusta a algunos plantearlas. ¿Con qué objeto? Con resaltar lo sobrenatural o darle un corte sobrenatural a lo que pasa. Bueno, yo como estudiante de las leyes de Dios, no requiero de esos relatos. Fantástico. A mí me basta y me sobra que lo que yo he podido aprender de ella, de la Torah, me ha funcionado, me ha hecho bien. Y eso para mí es la demostración de que este libro es palabra de Dios, porque me enseña a vivir correctamente en el mundo que Él creó. Y estas leyes están vigentes siempre. Lo que yo debo hacer es estudiarlas para entenderlas y saber cómo aplicarlas. Ahí está. Vamos a pasar al siguiente tema que nos dice 67, capítulo 67, de lo que debe entenderse por descanso y reposo de Dios. Así como se ha empleado figuradamente el verbo hablar en el relato de cómo creó las cosas en los 6 días del principio, así también debe entenderse figuradamente la palabra descansar, cuando se le aplica a Dios en el día del Shabbat, en que no hubo creación, y Él descansó en el séptimo día. Bereshit 2:2. Nuestros sabios y algunos de nuestros comentaristas, sin embargo, tomaron la palabra Nuach, la puse ahí en hebreo, que es como el nombre de Noé, Noach, en el sentido de descansar, pero en forma transitiva, explicando la frase de tal manera, y Él dio reposo al mundo en el séptimo día. O sea, que no es que Dios descansó, sino que lo que descansó fue el mundo. Son puntos de vista. Bueno, primero, lo que corresponde para nosotros es leer el versículo. Y lo tiene usted en la pantalla. Bereshit 2:2. Vaijal Elohim Bayom Hashbi'i. Y concluyó Elohim Beyom Hashbi, en el día séptimo. Melachto, que concluyó en el día séptimo, Melachto, su obra, su labor. Asher Asa Vayishbot, y ahí está, la obra que hizo, la labor que hizo, Vayishbot, y descansó. Beyom Hashbi'i, y descansó en el día Shibi'i, en el día séptimo. Mikol Melachto, de toda su labor. Asher Asa, que él hizo. Bueno, vamos por partes. Nos dice aquí que concluyó. Y concluyó. Concluyó. ¿Qué concluyó o quién concluyó? Elohim. ¿En dónde? En el día Hashibi'i, séptimo. Y aquí es donde yo les explicaba el otro día el término malaj, que generalmente nos lo traducen como ángel. Aquí dice melachto. Vamos a ponerlo aquí. La palabra malaj o melaj, melajá, es un trabajo, una labor.
Entonces, un malaj es un trabajador. Abraham tenía a sus trabajadores. Jacob tenía a sus trabajadores. Por eso dice que envió a sus malajim delante de Esaú. Envió a sus siervos, a sus sirvientes, sus trabajadores, a avisarle a Esaú que venía en camino. Esta es la estructura del, del precepto del Shabbat. Descansar de la melaja, melachto, su obra o labor. Es como lo traduje acá abajo. ¿Mm? Asher, que, asa, verbo tercera persona, singular en pasado. ¿Qué significa eso? Él hizo. Él hizo. Su labor que hizo, Vayishbot. Aquí está. Y descansó. Surge la interrogante. Al estar Dios creando, ¿se cansó? ¿Se agotó? ¿Se fatigó? Y por eso tuvo que descansar. ¿O simplemente se detuvo de crear? No le representaba ningún esfuerzo, ningún agotamiento, sino simplemente dijo, en 6 días determino hacer lo que tengo que hacer y voy a dejar de crear. Nada más se detuvo. Beyom, en el día, o sea, Bayom, en el día. En el día Hashvi'i, séptimo. Aquí, esta frase que dice Bayom, en el día, incluye el artículo, como este que está aquí en Hashvi'i. La Hei con Patah. La vocalización de la bet, la preposición bet es así. Y no es la que tiene esta bet aquí. Tiene esta. ¿Qué pasa? Que de forma extendida debería llevar un artículo como una hey aquí así. ¿Mm? Y lo que hace es desaparecer la hey, pero se conserva la vocalización y se le pone a la preposición. Y es lo que está viendo aquí. ¿No? Y aparte tiene su dagesh aquí. Va. Entonces, cuando nosotros vemos en la preposición esta vocalización, es que ya incluye el artículo. Por eso es en y luego el artículo el día. Son de las reglas que tenemos que estar repasando los que estudiamos hebreo. Aunque somos principiantes básicos, pero algo se nos tiene que ir quedando. En el día Hashvi'i, Mikol Melachto, de toda su obra, Asher Asa, que él hizo, de toda su obra, que él hizo. Acá también sería él. Es que ya está implícito en la vocalización del verbo, él hizo, Asa. Pero bueno. Ahí está. Y terminó Elohim en el día séptimo su labor que hizo y descansó en el día séptimo de toda su labor que hizo. Ahí está, el verbo hacer. ¿Qué más nos dice el Rambam? Es posible que la palabra tenga otra etimología y que quiera decir él estableció o él gobernó el universo conforme a las propiedades que éste poseía en el séptimo día. Esto es, mientras que en cada uno de los 6 días tuvieron lugar acontecimientos fuera de las leyes naturales que ahora actúan en el universo, en el séptimo día todo se sostuvo y quedó en la condición en que continúa existiendo. Esto, así como lo plantea Maimónides, tiene relación con lo que ahorita dije, de la escritura de Dios. La escritura de Dios
trae para el hombre o vierte para el hombre las leyes que rigen el universo. Nosotros no abarcamos todo el universo, entonces nos enteramos solamente de las leyes de este planeta. Cuando Dios creó el mundo, en cada día fue estableciendo esas leyes. Pero en el día séptimo las congeló, las estableció totalmente, las canceló, las dejó como con un candado y estas son las leyes, ya está. Así es como va a funcionar esta creación que estoy creando. Por eso dice el Rambam, es posible que la palabra tenga otra etimología y que quiera decir estableció o que él gobernó. Entonces, una de las formas de traducir este versículo es que Dios descansó porque dejó de crear cosas nuevas. Dice Salomón, ya no hay nada nuevo debajo del sol, ya todo fue hecho por Hashem, ya, no va a haber cosas nuevas. ¿Mm? Pero mirando otro aspecto de esta palabra, Shabbat, podríamos decir, y concluyó Elohim en el día séptimo su labor, su obra, que él hizo y estableció. En lugar de decir y descanso, lo podríamos traducir como que él estableció en el día séptimo toda su obra que él hizo. Le puso el sello de que ya están terminadas, estas son las leyes que van a actuar en este mundo, y el día séptimo lo confirma. Es un día de sello de descanso, ¿m? Donde ya quedaron terminadas y no se va a agregar nada más. Nosotros, al lector, al estudiante de estas leyes, se le pide trabajar 6 días, crear el mundo, moldear este mundo, hacer una obra, emular al creador. Y el día séptimo, sellarlo, terminarlo, concluir esa semana. Lo que hicimos, lo hicimos y nos debemos dedicar al estudio, a la contemplación. Dejar el mundo que siga su curso. Ya tiene leyes que siguen su cauce. Yo me tengo que apartar para pensar en Dios, para adquirir más conciencia, más sabiduría. Y nuevamente cuando me reintegro al mundo, ya mi mente ya es más lúcida, ya es más apta para captar sus leyes, su voluntad. O sea, esas leyes reflejan la voluntad de Dios para las cosas que hay en este mundo. Cuando yo no conozco esa voluntad, caigo en transgresiones, caigo en lo que se le llama error o pecado, que la palabra pecado ya tiene un trasfondo, una significación moral, y que hay que hacer, rectificar la conducta, aprender, estudiar, no volverlo a hacer, para no estar en contra de Dios y de sus leyes, las leyes que rigen el universo. Bueno, espero que esta explicación también haya servido, amigos. Vamos al último tema. Este es un poquito largo, un poquito más largo que los otros. Vamos a ver qué nos dice el maestro. Capítulo 68. ¿Por qué se dice que en Dios la inteligencia, el inteligente y lo inteligible son uno y lo mismo? Esto, amigos, es el producto de la reflexión filosófica. También Tomás de Aquino lo pensaba y otros filósofos griegos llegaban a esta conclusión. Así que habrá momentos en que nuestro maestro, que nos está enseñando ahora en este libro, Maimónides, algunos pensadores judíos y algunos cristianos también y filósofos griegos llegaban a coincidir. Pero luego ya vimos que cuando agarran una escritura distinta y quieren defender sus ideas, no les importa trastornar todo lo que ya dijeron antes y se contradicen. Nosotros tratemos de hacer el esfuerzo por ser coherentes y consistentes
que si abrazamos una idea, la estudiemos bien, despacio, nadie nos lleva a prisa. Y en el camino, si tenemos que hacer correcciones, hagámoslo. No seamos como ellos, que cuando tienen que hacer una corrección no la hacen. Trastornan, tergiversan, eh, aplican nuevas definiciones para que sus ideologías no se les derrumben. Y eso pues ya es deshonesto, te estás saboteando tú solo y que inventes tu propia verdad. ¿Eso de qué te sirve? Si ya estamos hablando que este mundo se rige bajo leyes decretadas por Dios, ¿a mí de qué me sirve cambiar? Decir que ya no están vigentes. Si ponte a adulterar, no honres a tu padre y a tu madre, ponte a matar gente, haz lo malo y vas a ver cómo te va. Atrévete a ir en contra de esas leyes y verás lo que te pasa. Y eso que ya no están vigentes, como dicen ellos. Vamos a ver. ¿Conoces bien el célebre principio de los filósofos, según el cual Dios es la inteligencia, el ser inteligente y el ser inteligible? Los tres son en Dios uno y lo mismo, y no constituyen en manera alguna pluralidad. Aquí es un poquito curioso este primer enunciado, porque hasta parece que nos está describiendo una trinidad. Dice, los tres son uno en Dios. Pero ojo, aquí está hablando de unas palabras: inteligencia, inteligente y el ser inteligible, perdón. Pero no está montando la idea de que son tres personas, ¿m? En primer lugar. Y aparte nos está especificando, no constituyen en manera alguna pluralidad. Esto de decir inteligencia, el ser inteligente y el ser inteligible es producto del hombre. Ya nos había explicado el Rambam y él está agotando esa idea, tratando de agotarla, que Hashem es uno. Y cualquier otro apelativo como este de inteligencia, está a cargo de mí. Para yo querer acercarme a él, le describo de alguna manera y le llamo a un ser inteligente. Le llamo la inteligencia misma y le llamo el ser inteligible. Él es el que está ejerciendo el intelecto. Entonces, estos son palabras que se le atribuyen a Dios para describirlo. No es que esté hablando de tres componentes de él. Entonces, aquí tratemos de no confundirnos cuando dice los tres son en Dios uno y lo mismo. O sea, estas tres descripciones, no es que son tres personas, son tres descripciones de él, son lo mismo y no constituyen en manera alguna pluralidad. Por eso especifica ahí. No estamos hablando aquí de tres partes de Dios porque nos está hablando de que él es enemigo, no va a dar, no va a dar consecuencia, ¿no? O no va a conceder que digamos que Dios tiene partes. Continuamos. En nuestra mayor obra, Mishneh Torah, hemos hablado de ello ampliamente, declarando que en nuestra religión hay un principio fundamental según el cual Dios es uno absolutamente. Ahí está, por si nos quedaba duda. Y no hay nada que se mezcle a Él. Esto es, no hay nada eterno fuera de Él. Por eso decimos, Jai Adonai, vive Dios, como está en Ruth 3:13. Y no decimos Je Adonai, la vida del Señor, porque su vida no es algo distinto de su esencia, según hemos explicado al tratar de que son inadmisibles los atributos de Dios. Bueno, estos enfoques son un poquito más complicados porque tal vez no estamos tan familiarizados con la filosofía. Pero esto nos va a servir para aprender algo, añadir un poquito más a nuestro estudio, a nuestro conocimiento. Dice él que en la Torah se expresa, o en los libros del Tanaj, se expresa vive Dios.
Es decir, que Hashem está ejerciendo la vida. Pero no dicen que Dios tiene vida, como si la vida fuera una parte de él. Nosotros sí tenemos vida y un día la vamos a perder. Ya no la vamos a poder ejercer. Pero en Hashem dice vive Dios, o sea que Él es un ser vivo, absoluto. No se va a morir nunca. La vida no es una característica que Él tenga, sino es parte de ser Él, vivir. Nosotros compartimos, aunque sea de manera prestada, esa capacidad que Él tiene de vida. Nos concedió esa característica a nosotros temporalmente, pero Él la tiene siempre, siempre está vivo. Ojalá no se le complique tanto esta explicación. Nos dice que esto lo analizó en el Mishneh Torah y tiene razón. Bueno, yo tengo el libro y lo que hice fue sacarle una copia o una fotografía a esta parte. Como se dará cuenta, tiene un fragmento del lado derecho en hebreo y lo mismo está traducido al español. Nos dice lo siguiente, dice, resulta entonces que Él es el conocedor, Él es el conocido y Él es el conocimiento mismo. O sea, esta que dice en el Mishneh Torah es la idea que trató de decir aquí. Es la inteligencia, el ser inteligente y el ser inteligible. En hebreo nos dice Nimseot. Ujú. Creo que tiene un puntito que no es la Holem. Entonces sería Nimseta, Nimseta Omer. Resulta entonces decir, U Hayodea, él es el conocedor. Esta palabra Yodea tiene la característica de ser un participio activo. Después de la raíz esta que está aquí, este es el conocedor. Esta Holem es la que le da la característica de ser el participio activo. ¿Eso cómo se traslada al español? Cuando decimos un verbo que termina en ador, edor, idor. Entonces el verbo conocer se lo aplicamos a una persona y decimos que él es el conocedor. Entonces en hebreo así se forma la primer radical, ¿no?, de la palabra, y en el segundo debe llevar una holem, que es esta que está aquí, una bab con punto arriba. Yodea. Hu, él es el Yodea, el conocedor. Vehu, Hayadua. Y este es el participio pasivo. En lugar de tener la holem aquí, lo que va a tener es después del segundo radical una shurek. Y vean cómo esta palabra se transformó en esta, donde la Vav se trasladó después de la Dalet aquí. Y tiene el punto en medio, ese es una shurek. Así es como usted forma en el hebreo el participio pasivo. El español esto qué significa? Igual, la acción del verbo aplicada a un objeto, a una persona, que ya sufrió la acción del verbo. En este caso sería el conocido. Ado, edo, ido. Y fíjense cómo surge acá en la traducción, conocido, ido. Esto es un participio pasivo, ¿sale? Les explico esto porque, bueno, uno cuando estudiamos manuales de gramática, eso lo tenemos que revisar. Son clases que vienen ahí en el manual. Y cuando uno ya empieza a leer hebreo, dice, ah, mira, sí tiene aplicación, o sea, sí se ve claramente. A veces hay palabras o verbos que son irregulares y cuesta más trabajo evidenciarlo, pero otras sí son muy claritas como esta. Ujú. Entonces, él es el conocedor, o sea, él es un ser que conoce las cosas. Él es el conocido. Lo que nosotros estamos aprendiendo y lo que estamos captando es Hashem mismo, porque el universo es producto de su mente, de su deseo, de su voluntad. Entonces, al estudiar el mundo, yo lo estoy conociendo y Hashem es un ser al que estamos conociendo. Se convierte en un ser conocido. Y luego dice, y él es el conocimiento mismo. Behu Hadea. Y él es el conocimiento Atzma, el mismo conocimiento. Etzem es Atzma,
es lo mismo, en sí mismo. De hecho, creo que el otro día estaba viendo la relación con esta palabra. ¿Cómo se dice el Día de la Independencia en hebreo? Los judíos le llaman Yom Ha'atzmaut. Eso se traduciría como el día de sí mismo, el día en que te independizaste, donde cobraste tu propia identidad, donde ya no dependes de nadie, ya eres tú mismo. Entonces viene de este término, Atzma. Él es el conocimiento mismo, todo en unidad. Hakol, Ejad, todo es Ejad. Aquí está la palabra Ejad. Todo es uno. Continúa en español, dice, este concepto, la boca no tiene capacidad de expresarlo, ni el oído de escucharlo, ni el corazón humano de concebirlo plenamente. Y por eso expone Hei Nafshecha, la vida de tu alma. Samuel 1, 25-26. Y Hei paró por la vida del faraón. Bereshit 42:15. Pero no dice Hei Hashem por la vida de Hashem, o sea, como si Hashem tuviera vida, sino Hai Hashem, vive Hashem. Samuel 1, 25-26. Es lo mismo que ahorita veíamos en el caso de Ruth, ¿no? Que nos dice aquí, vive Dios. No que Dios tiene vida, sino que Hashem es un ser vivo, viviente, que Él posee la vida, Él es la misma vida. No que una parte de Él está viva o que un día se le va a caer, se le va a retirar la vida. Él mismo es la vida. Pues el Creador y su vida no son dos, como es el caso con los cuerpos vivientes o como la vida de los ángeles. Dado que Hashem y su vida son uno, no sería correcto expresar por la vida de Hashem, porque se daría a entender que son independientes. Y por eso, en el caso de él, expresa el versículo, vive Hashem, hey, perdón, Hay Hashem. ¿Dónde tenemos esa expresión? Aquí. Hay, no, aquí dice Hey Hashem, acá. Hay, vive, y esta es la forma de abreviar el nombre de Dios en los escritos de los judíos, que ellos no lo escriben las cuatro letras, lo abrevian así, Hey, con una comillita aquí. Vive Hashem, y no de esta forma. Este es un constructo, la vida de Hashem, Hey Hashem. Y acá dice, vive Hashem. Bueno, a lo mejor para esclarecer esto, sí sería necesario que usted, amigo o hermanos que visitan este canal, leyeran un manual de gramática. Yo trato de hacerlo lo más entendible posible, pero para una mayor comprensión, sí requerimos acercarnos a la gramática del hebreo, para que esto que explican los maestros lo entendamos. Por eso luego surgen gente en YouTube que dicen que son maestros de hebreo, que son morés. Yo soy un moré, no, yo soy un roé. Y, y este tipo de explicaciones no las entienden porque no estudian. Y luego, en lugar de acercarse, lo que hacen es nada más traer sus creencias de otra religión, de la religión donde estaban, y las traen para acá y nada más le ponen Shalom, Hashem, aprenden una que otra palabrita en hebreo y piensan que con eso ya están estudiando Torah. Pero todas estas reglas gramaticales pues las desconocen. Y como les dije, siempre hay que ser humildes. Incluso si fuéramos expertos y especialistas, no tendríamos que estar presumiendo eso. Pero creo que usted se da cuenta de aquellos que sí invierten en el estudio y los que solamente hablan lo que se imaginan o lo que él quisiera que signifique la Biblia. Eso se nota muy fácilmente. Ahora sí, vamos a continuar con la lectura. Nos dice, continúa el Rambam, aquí hice yo una lámina con unos muñequitos donde nos va a hablar precisamente de este proceso de aprendizaje. Algo de esto se estudia en teoría del conocimiento y me acuerdo que esto lo traje, creo que al final del Tania, la última lectura de Sharha y Hudbe Haemuna. En una de esas lecturas yo hablé algo de la teoría del conocimiento, es el proceso de
la persona cuando capta algo. Entonces, tenemos que hacer la distinción entre cómo los humanos captamos el conocimiento y que a Hashem no le podemos aplicar eso. Así como Hashem no tiene mano, yo tengo mano, pero él no la tiene. Y aunque la Biblia diga, pues en el caso de él no aplica literalmente. Entonces, ¿cómo es que él conoce las cosas? ¿Cómo es que él es la inteligencia, el inteligente y lo inteligible? El propio conocimiento. Vamos a ver. La materia que estudiamos parecerá dificultosa aún a los que se tienen por sabios y creen que el pensamiento humano es incapaz de abarcarla, a pesar de haber sido demostrada en la metafísica. Intentaré explicarte cómo. Antes de aprehender, acá tenemos una expresión que es aprehensión. No es como aprendizaje, sino aprehender es como capturar. Apre y luego aquí una H. Aprender. Captar algo. Antes de captar una cosa, antes de aprehender, se dice que el hombre la comprende en potencia y utiliza esta palabra, dinamei. Vamos a ponerle aquí potencia. Sin embargo, cuando la ha aprehendido, abstrayendo la forma de la sustancia y reproduciendo la forma abstraída, se dice que la operación de la inteligencia se ha traducido en realidad o en acto, energía. Pues así es como yo entendí esta explicación. Tenemos a este hombre que tiene la capacidad de aprehender en el mundo. Cualquier objeto, él lo puede capturar con su mente, saber exactamente qué es. El ejemplo que estamos utilizando aquí es el árbol. Árbol. Hay muchos tipos de árboles. No porque yo vea un árbol significa que sé todo de él. Aprehenderlo es ir, tocarlo, estudiarlo, ver sus hojas, qué fruto da, cómo crece, cómo es su raíz, todas sus características. El hombre en potencia está en posibilidad de captar todo, absorber ese conocimiento. Cuando efectúa el estudio, esto se convierte en un acto y ellos le llaman energía. Fíjense, el dunamis como la dinamita y energía como la energía. Esto está en concepto filosófico, no en el concepto de la física de la energía. Energía, entonces ya sería la captación, ya lo convirtió en un acto, potencia y acto, acto. Ya lo atraje a mí, lo estudié y me lo apropié, ya lo aprehendí, lo capturé. Y la inteligencia misma que el hombre ha adquirido en acto es la forma abstracta de la cosa entendida en el pensamiento del hombre. Pues fíjense, este árbol puede estar plantado en una huerta. Yo lo estudié, sé todo de él, sé sus características, lo estudié profundamente, entonces ya lo integré a mi mente, ya está aquí adentro. No necesito ir cargando el árbol para conocerlo, lo estudié y todas sus características las convertí en pensamientos, en conocimiento. Lo traje a mi cerebro, todo. ¿Mm? Ahí está. Y en este caso, la inteligencia no es cosa diferente a la cosa comprendida. Entonces, este acto, por lo que nos está diciendo el Rambam, este proceso de integrar un objeto a mi cerebro, a mi mente,
a mi conciencia, esto es el conocimiento. Y nos dice aquí, en este caso, la inteligencia no es cosa diferente de la cosa comprendida. Conocimiento y está relacionado con la palabra inteligencia. Toda inteligencia es idéntica a su operación. La inteligencia en acto no se diferencia del acto mismo, pues la verdadera naturaleza y esencia del entendimiento es aprehender. O sea, este es el acto de captación. Hay objetos físicos, incluso objetos o seres no físicos, como los números, y yo ejerzo un acto de conocimiento, de inteligencia, de estudio, de análisis, de manera que eso, que es el objeto de estudio, yo lo atraigo a mis ideas, a mi capacidad de comprensión. Pues la verdadera naturaleza y esencia del entendimiento es aprehender, captar, capturar las cosas. Y no has de pensar que la inteligencia en acto sea una cosa que exista por sí misma, desligada de la aprehensión, siendo esta a su vez algo distinto y relacionado con la inteligencia. Puedes aceptar como cosa probada que la inteligencia consiste en su propio acto u operación, que es también su naturaleza y esencia. Por tanto, la inteligencia, el que entiende, y lo inteligible o cosa aprehendida son lo mismo cuando tiene lugar una aprehensión verdadera. Entonces, fíjense cómo aquí, en este muñequito del medio, tenemos como número uno la persona. Número dos es el objeto estudiado, pero yo lo traje a mi mente. Entonces, el número tres es el acto. Yo ejerzo e integro todo eso a mi mente. El objeto está en otro lado, separado de mí, pero este es el acto de aprehender. Y las tres fases ocurren en esta instancia. Por eso ahorita, cuando veíamos acá al inicio, conoces bien el célebre principio de los filósofos según el cual Dios es la inteligencia, el ser inteligente y el ser inteligible. Los tres son en Dios uno y lo mismo, y no constituyen en manera alguna pluralidad. Entonces tiene que especificarnos que no está hablando de persona, para que no nos vayamos a ir como los trinitarios. Está hablando de un proceso de conocimiento. ¿Qué es esto? Tres fases o tres instancias. Un ser que conoce, un objeto al que hay que conocer y que hay que capturarlo. Y tres, pues es el ejercicio de esa captura, la inteligencia. Y lo que nos está exponiendo acá es que la inteligencia, el inteligente y lo inteligible son uno y lo mismo cuando se habla de Dios. Incluso en el proceso del hombre, yo veo que es semejante. Vamos a ver qué sigue explicando. Pero es menester que distingamos dos cosas al hablar de la facultad de aprehender. La facultad misma y la cosa que puede ser aprehendida. Por ejemplo, la inteligencia ílica o en potencia de Said. Vamos a ponerle a este muñequito que se llama Said. Estos nombres árabes, ¿no? Said porque el Rambam vivió en Egipto, en aquellos lugares donde se hablaba árabe. La inteligencia ílica o en potencia de Said es la facultad de aprehender, y el árbol es, a su vez, una cosa capaz de ser aprehendida.
Ambos son sin duda dos cosas diferentes, pero cuando lo potencial se convierte en actual y cuando la forma del árbol ha sido verdaderamente aprehendida por la inteligencia, la forma es la inteligencia misma. O sea, este árbol, que es un objeto físico, se transformó en inteligencia en la mente de esta persona. Eso es lo que yo entiendo. El humano tiene la capacidad de todo lo que es físico, transformarlo en ideas, en abstraerlo. Ahí está. Y lo ha aprendido. Forma es la inteligencia misma, la inteligencia en acto, que ha convertido al árbol en idea abstracta y lo ha aprendido. Pero la facultad de aprehensión y el objeto capaz de ser aprehendido, en cuanto están en potencia, son dos cosas diferentes. Ahora bien, lo que solo existe en potencia no puede ser imaginado sin que exista un sujeto que posea la facultad de aprehender, sea por ejemplo un hombre. Así tenemos tres cosas: la facultad misma, el objeto que se presenta como aprehensible y el ser que posee la facultad de aprender. En el ejemplo anterior, serían la inteligencia ílica la forma abstracta del árbol y el hombre Said. Sin embargo, los tres se convierten en una y la misma cosa cuando la inteligencia es actual, y nunca encontrarás que la inteligencia sea cosa diferente del objeto aprehendido, como no sea cuando se toma una y otra en potencia, no en acto. Entonces, este proceso del pensamiento consiste en transformar un ser físico en algo inmaterial, o así diríamos nosotros, pensamos que es inmaterial porque lo traemos a la mente, pero no que me lo estoy imaginando, sino que yo lo estudié y lo capturé totalmente, debidamente, y lo traje a mi mente, a mi cerebro, a mis pensamientos. Ya transformé ese árbol en una idea correcta. Ahora bien, es cosa probada que Dios es una inteligencia siempre en acto y que en él no hay nada que exista en potencia, que él no aprehende en un momento dado y carece de aprehensión en otro. ¿De cuál es la diferencia? Que nosotros somos seres que no sabemos nada y conforme exploramos el mundo vamos aprehendiendo y traemos todas las cosas que vemos, las traemos a la mente, las transformamos en ideas. Pero Hashem no es un ser que está en aprendizaje, esa es la gran diferencia. Es un ser que es el creador, él es el origen de todo, entonces él no necesita aprehender las cosas. Él mismo las constituyó. Él ya sabe cómo son las cosas, no necesita estar aprendiendo. Dice que él no aprehende en un momento dado y carece de aprehensión en otro, sino que su operación intelectiva es constante. Por consiguiente, Dios y las cosas que piensa son uno y lo mismo, es decir, son su esencia. Y el acto de pensar, por razón del cual se dice que Dios aprehende, es la inteligencia misma. Es lo mismo que su esencia, de donde se deduce que Dios es siempre la inteligencia, el inteligente y lo inteligible. O sea, aunque esto, como él dice, o dice el Rambam, esto es complicado, incluso para los que estudian filosofía. Primero yo necesito esclarecer cómo aprendemos los humanos. Y el método que estamos ejerciendo acá es: mis facultades humanas no necesariamente reflejan las de Dios. Yo aprendo de esta manera, en estas tres fases. Pero Hashem es un ser definitivo, que conoce las cosas, que no está aprendiendo todos los días. Él es el origen de todo.
Así que lo que se conoce fue creado por Dios. Acá prácticamente dicen, es Hashem mismo. La capacidad intelectual, pues es el mismo. Y el ser que posee esa capacidad intelectual es el mismo. O sea, lo que está haciendo el Rambam es primero ir del estudiar lo humano y cuando tú quieres decir, a ver, ¿cómo Dios aprenderá las cosas? Él dice, no, este modelo no encaja con Dios. Porque Él es un ser, como dice acá, que todo el tiempo está en acto su conocimiento. Él ya captó todo, no está agregando nada a su conocimiento. Su conocimiento está ya terminado. Nosotros somos seres ignorantes que vamos por el mundo adquiriendo conocimiento y Él no. Entonces, es lo que me parece que con estos ejercicios o esta explicación Él quiere evidenciarlo. ¿De dónde se deduce que Dios es siempre la inteligencia, el inteligente y lo inteligible? No hemos dilatado en la exposición de esta idea durante el presente capítulo, debido a su misma oscuridad y abstrucción. No temo que el lector confunda la aprehensión intelectiva con la facultad representativa que reproduce la imagen material de un objeto en nuestra imaginación. Y no lo temo porque esta obra se dirige a los que ya han estudiado filosofía y conocen lo que se ha escrito acerca del alma y de sus facultades. Bueno, este proceso de aprehensión estaría enfocado o estaría definido como un proceso correcto de capturar un objeto en la mente. Aprehender no es imaginar, que es lo que más se nos facilita. Cuando te dicen, cuando seas grande, ¿te quieres casar? No, pues que sí. ¿Y cómo te imaginas que va a ser tu esposa o tu esposo? Y empieza la mente a divagar. Va a ser alto, va a ser alta, de tales características. Así me lo imagino, pero esa persona no existe. Es una imaginación. El proceso de aprehender es cuando tú ya tienes a tu esposa con la que te casaste y la estás captando. No tienes que estar imaginando. Estás viendo a la persona y la estás estudiando para llevarla a tu mente y saber exactamente quién es esa persona. Aparte de su físico, también sus características intelectuales, sus pensamientos, su, su carácter, sus sentimientos. Ese ya es un proceso de aprendizaje, de aprehensión más bien, no de aprendizaje, sino de aprehensión, donde uno ya tiene a la persona enfrente, a un prospecto, y ya no te la tienes que imaginar. Te gusta una persona y comienza el proceso de aprehensión. Si lo que estás aprehendiendo de ella no te gusta, la vas a desechar, porque no es lo que te conviene. Y la imaginación, pues es otra cosa diferente, ¿no? Por eso dice acá, yo creo que no es necesario explicarles que una cosa es aprehensión, un estudio concreto de algo real, un árbol que estás viendo y que cualquiera puede ver, a que te estés imaginando cómo va a ser un árbol, que no existe, nada más está en tu mente. Bueno, amigos, así terminamos esta lectura número 16, el cual titulé El ser inteligente, el ser superior y su inteligencia. Espero que hayamos aprendido mucho, que sea benéfico para ustedes este ejercicio y que se vean inspirados en estudiar la Torah. Que cada quien tome su camino.
no necesita seguir el mío. Si aquí aprende cosas buenas, pues yo le doy gracias a Hashem, me siento contento. Pero lo que más satisfacción me daría es que la gente que me conoce y que en algo ha coincidido conmigo en estos estudios, es que cada quien desarrolle su estudio de Hashem, de Dios. Compartimos lo que sabemos, pero cada quien tiene que llegar a su experimentación del Creador. Tenemos a Moshe, a los profetas, tenemos maestros judíos sobresalientes, tenemos la filosofía griega, incluso tenemos estas ideas de la religión cristiana, las cuales hasta ahora las vamos desechando una por una, la mayoría de ellas o casi todas. ¿Por qué? Por su exceso de corporizar a Dios. Todo el tiempo lo quieren humanizar. Y si no es humano, entonces para ellos no es un Dios cercano. Está bien, es el camino que ellos eligen, pero dada la reflexión y el análisis que hacemos y la cultura en la que vivimos, es inevitable tener que hacer una crítica sobre su propuesta acerca de Dios. Y aunque a veces nos puede fatigar un poco o molestar, pero nos ofrece mejores bases para dejar atrás ese conocimiento y venir a uno nuevo, a uno mejor, mejor explicado, aunque cueste trabajo, pero más estructurado. Así que aquí voy a terminar esta lectura, amigos. Gracias por su atención. Que Hashem los cuide y los bendiga. Sigamos siendo libres para estudiar la Torah. Hasta pronto.